Hola, les habla Mundo y en esta ocasión a un nuevo episodio de Gaia, pero va a ser un poco diferente. Hemos renovado, hemos cambiado la temporada, ya terminó la temporada uno, nuestro último capítulo. Por si lo quieren escuchar o ver, se trató sobre el libro que se llama Así habla la Tierra de Jordi Pillén, pero en esta ocasión vamos a dar un preámbulo para justificar un poco de qué vamos a hablar en esta temporada. En Gaia hemos venido hablando de temas distintos, a manera de popurrí. Hablamos de ciencia ficción, hablamos de chismes en un asilo, hablamos de una corriente filosófica llamada ecosofía, que nos trata de regresar esa conexión espiritual con la tierra como un ente vivo, como un corazón que respira y que late. También hemos tocado libros sobre la amistad o sobre la traición. Hablamos también de viajes y colonización a Marte y hemos tratado diversos tópicos. Pero en esta segunda temporada le vamos a dar un poco un giro y vamos a dirigirnos a una temática en específico. Evidentemente sí, vamos a utilizar libros, pero son libros que nos refieran a grandes maestros de la pintura universal, porque consideramos que es bueno conocerlos, es bueno saber de sus vidas y es interesante ver cómo sus obras aportaron al arte del mundo. Y si ven la justificación de Gaia, es un podcast de literatura, sin saber de literatura, y también de arte, sin saber necesariamente todo lo que implica una obra artística. Así que de eso va a tratar esta temporada. Y el primer capítulo que vamos a tener en esta segunda temporada, vamos a hablar de Ambroyoto di Bondone, alias, o mejor conocido, also known as Giotto. Así que comencemos. Bueno, antes de empezar a hablar plenamente el personaje, el icono de Giotto, hay que aclarar que nuestros libros de referencia van a ser dos. En todos los capítulos va a haber uno que sea específicamente del artista y otro que es en donde digamos, se encuentran muchas obras esparcidas, que son 1000. Y el libro se llama 1000 pinturas de los grandes maestros por Victoria Charles y otros autores que, como dice el nombre, tiene 1000 pinturas de los grandes maestros y te va contando el contexto histórico, la descripción de la pintura, la biografía de algunos de los pintores, etcétera, ¿no? También lo divide por corrientes, desde el estilo bizantino, pasa por el Trecento, por el Quattrocento, el Renacimiento, etcétera, etcétera. Surrealismo, este, impresionismo, postimpresionismo, todas las corrientes que te imaginas, 1000 pinturas. Y bueno, el otro libro de referencia, el que es de este capítulo, lo tengo aquí a la mano. Si lo pueden ver en la pantalla, ahí está. Déjenlo a punto mejor. Aquí está. Se llama Giotto, así como tal, es el nombre del autor, Giotto, Los genios universales de la pintura. Es un libro de editorial de Ediciones Rayuela, muy padre, muy interesante, en el que cuenta, bueno, una biografía de Giotto, el contexto histórico, digamos, contexto sociopolítico de la época, también el contexto artístico y el impacto que tuvo el autor en la época en la que él estuvo. Así que bueno, vamos a empezar hablando ya plenamente del pintor Giotto. Giotto, a ver, es el corto de Ambroyoto di Bondone. Y bueno, todo el mundo lo conocía como Giotto. Se dice que nació, o se fecha su nacimiento y su lugar de nacimiento en 1267. Algunos autores dicen que 1268. Y de se dice que nació en Colle de Vespignano. Y bueno, no hay muchos datos acerca de su familia. No, tampoco datos de a qué se dedicaban exactamente. Solo se cuenta de que su padre era un hombre que trabajaba la tierra. Es lo que se dice. Probablemente era un labrador o campesino. Y ya que para la época que es 1260, principios, mitades del siglo, bueno, del siglo XIV, de los años 1300, pues no hay muchos datos acerca de él. Y bueno, estamos ubicados en un contexto medieval para que se vayan dando una idea. Él, otro siguiente dato de su vida, se casó en 1290 con Ciuta del Apo y tuvo 8 hijos. Y bueno, él empezó sus pininos en la pintura, eh, siendo aprendiz de un importante pintor de la época llamado Cimabue. Cimabue, digamos, en esa época nos ubicamos un poco antes de lo que sería el 480, de los, eh, digamos, de los pintores del 480 como Botticelli, el que pintó el nacimiento de Venus.
Y en la época anterior las pinturas eran, del estilo bizantino, casi de carácter meramente religioso, escenas de la vida de Jesús, de la vida de María, de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. No había tanta creatividad, tampoco una especial atención a los detalles de las expresiones o a intentar, expresar algo más que simplemente le encargo de, píntame esta parte del templo, constrúyeme, una capilla y así, ¿no? Y bueno, en esta época hay 3, digamos, 3 grandes, pintores que rompieron un poco el molde del estilo bizantino medieval, los cuales son, Duccio, que no vamos a hablar de él hoy, pero lo mencionamos, Duccio, Cimabue, maestro de, Giotto y evidentemente el que se considera más importante, Giotto. No, pero vamos a hablar un poco de su maestro. Cimabue fue uno de los pintores más famosos y modernos de la época en Florencia. Recordemos el contexto que estamos en Florencia. Si jugaron Assassin's Creed, pues se lo pueden imaginar. Y él tuvo una característica especial. Comenzó a pintar a la Virgen María, se le llama la maestra, las maestras, las pinturas de María, mostrando diversas emociones humanas, ya no simplemente unos ojos expresivos como blancos, como sin alma, sino mostrando diversas emociones humanas, lo que en su época lo volvía visionario y un poco diferente. Y esta característica, bueno, la va a retomar Giotto más adelante. Posteriormente, Giotto tiene impacto en posiblemente el templo católico religioso más importante del mundo, que es la Basílica de San Pedro, ya que realizó frescos ahí relacionados con el Antiguo y Nuevo Testamento entre 1290 y 1295. Después viene una época medieval. Recordemos que en el medievo no había estados como tal, o sea, no había países. Eran todos entre reinos y entre feudos y entre conformaciones políticas distintas que pues cada rato se estaban peleando y la iglesia tenía un papel muy importante. En este sentido, hay un papa que se llamaba Bonifacio VIII y él tiene un movimiento, digamos, es uno de los sucesos que marcaron la historia medieval y la historia del mundo después, que se llama el Jubileo. El Jubileo es un acontecimiento importante para toda la historia católica y de la humanidad, ya que el Papa Bonifacio VIII traslada la sede espiritual de Jerusalén, de Tierra Santa, a Roma, y con esto acaban las cruzadas y se traslada la sede a Roma, donde pues hoy está lo que conocemos como el Vaticano o como la Santa Sede. Y bueno, en esta época nuestro amigo Giotto pintó las historias franciscanas y pues ya se empiezan a notar atisbos de su arte y del impacto que iba a tener para con la sociedad de la época, ya que en este entonces eh, pinta las famosas historias franciscanas y causan gran impacto por la humanidad y cercanía que tenían estas pinturas. Y también Giotto, además de solo pintar las escenas, se dice que tiene un estilo narrativo. O sea que con las expresiones y con la perspectiva y el espacio, porque también era arquitecto, lograba crear narraciones que realmente se sentían y que eran diferentes a todas las que ya se habían visto en la época, ¿no? Y bueno, otros datos más acerca de su vida, para no abrumarlos con la vida del buen Giotto. Él en 1334 diseñó el campanile en Florencia, un campanario muy hermoso. Fue amigo del escritor de la Divina Comedia, Dante Alighieri. Y bueno, Dante Alighieri en su época era, vamos, considerado el genio de genios, ¿no? Era el Da Vinci de la época. Y en el sentido de la fama. Y vamos, Giotto, a diferencia de otros artistas, en su época era una celebridad, o sea, era un hito, ¿no? También estuvo un tiempo en Nápoles y, por ejemplo, para que vean las consideraciones que le tenían a Giotto y el aprecio que le tenían los gobernantes, el 12 de abril de 1334 lo nombran Magister et Gubernator de la obra de Santa Reparata y arquitecto de los muros y edificaciones de Florencia. O sea, él se iba a encargar de una obra muy importante en Florencia y también de las edificaciones, ¿no? También se cuenta que trabajó en Milán entre 1335 y 1336 para el duque de Visconti, aunque no se conservan frescos de lo sucedido. Y él murió en Florencia el 8 de enero de 1337, dejándonos un legado. Y bueno, el
vamos a tocar un poco el impacto que tuvo Giotto en su época medieval y ya en el futuro. Él, a estar en la época, que se desenvolvió, Giotto era, vamos, una celebridad, era el artista de la época. Y él, para el impacto que tuvo, tanto como Asimave como Duccio, a él se le considera una transición entre la época medieval bizantina para lo que después conoceríamos como el Renacimiento, por decirlo así. Él es como el papá de los pollitos de todas las geniales obras que vienen en el Renacimiento después. Él es un antecedente muy importante y con sus pinturas se desmarca un poco del estilo medieval. Él es de este grupo de artistas que tienen reconocimiento desde que son artistas, o sea, en la época era un hito, y que tienen numerosos seguidores. A los seguidores de Giotto se les conocía como Yoteshi, y ellos continuaron con sus técnicas incluso 100 años después, lo cual pues marca, eh, nos demuestra el nivel de importancia que tuvo Giotto para la historia del arte, en ese entonces medieval, y para 100 años después que ya empezaba a conformar el arte renacentista. Y bueno, vamos a hablar ya más a fondo de Giotto en el sentido de referirnos. No vamos a estudiar aquí todas las obras porque no son tantas, y son bastantes, no son tantas, pero nos tardaríamos las horas y no se trata aquí, sino de tocar un punto que yo le llamo pues la obra magna, ¿no? La obra magna, la obra más importante. Todos los artistas, todos los pintores tienen una obra magna, la más reconocida respecto a las demás. Vamos a recordar un poco. Leonardo da Vinci pues tiene la Última Cena o la Mona Lisa. Este, hablamos hace rato de Sandro Botticelli que tiene el Nacimiento de Venus. Frida Kahlo tiene las dos Fridas, por ejemplo. O Diego y yo, o Diego en mi pensamiento. Salvador Dalí con La persistencia de la memoria. Picasso tiene el Guernica o el viejo guitarrista. Miguel Ángel tiene los frescos de la Capilla Sixtina y especialmente la creación de Adán o el juicio final, en donde él incluso pone un autorretrato. Así que todos esos artistas con una obra magna. Diego Rivera tiene El hombre controlador del universo, o si nos va, ese es un mural, pero por ejemplo una pintura, las vendedoras de Alcatraz es así. Estos artistas tienen una obra que dices, ah, es de este artista, ¿no? O Van Gogh con la noche estrellada, ¿sí me entienden el concepto? O sea, una obra con la cual se identifica al artista inmediatamente de que lo sabes y que se considera por los estudiosos del arte la mejor de todas sus obras, o la más importante o la más relevante, pese a que a ti te guste más o no. En el caso de Giotto, su obra magna, la más importante para muchos, es la Capilla de los Scroveni, o también llamada la Capilla de la Arena, que adquiere este nombre porque se encontraba cerca del Teatro Romano. Está ubicada en Padua, Italia. Y bueno, estas obras que vemos en la pantalla, para que nos escuchamos, para, que no nos, para, que no, para quienes no nos están viendo, pues bueno, las obras son tres. Las que yo puse como ejemplo: Escenas de la vida de Joaquín, Encuentro en la Puerta Dorada, que está en la Capilla de los Scroveni, Capilla de la Arena, La huida a Egipto, o el descendimiento de la cruz, o Lamentación sobre Cristo muerto. Esas son, digamos, los ejemplos que yo voy a utilizar para referirnos a las implicaciones que tiene la Capilla de la Arena para la obra y la vida y la repercusión en la historia del arte de Giotto, ¿no? Y bueno, eh, la Capilla de la Arena, Capilla de los Scroveni, está ubicada en Padua, Italia, y se dice que esta capilla, la peculiaridad es que parece que fue construida exactamente para tener estos lienzos, o sea, para tener estos frescos, que toda su arquitectura fue construida para poder pintar las escenas que aquí Giotto pintó. Así que si vemos bien, la capilla tiene dos naves laterales y una nave de fondo, o sea, las paredes. Y en la pared de fondo se encuentra un cuadro que se llama El Juicio Final, que representa pues eso, el juicio final. Y en las paredes laterales se narran sucesos de la vida de Jesús, de María o de San Joaquín. Y digamos, algunas escenas representadas en estos frescos laterales o en estas naves laterales son, por ejemplo, el beso de Judas, la natividad, la presentación en el templo, la entrada en Jerusalén, el descendimiento de la cruz,
que yo creo que es el que marca más, o el que más se refieren los críticos de arte o los que hablan de la obra de arte de Giotto, porque en el descendimiento de la cruz se resalta una expresión en el rostro de la Virgen que denota el sufrimiento de una madre ante su hijo muerto, bajado de la cruz, lo cual para la época era, vamos, mostrar expresiones no como lo conocemos ahora, era muy difícil. Y uno de los primeros que consigue hacerlo es Giotto. Giotto con el cuadro del descendimiento de Cristo, ese sufrimiento tan real y notorio que tiene la Virgen María, va a marcar un antes y un después en la historia del arte. Y así con estos frascos de las naves laterales, eh, se puede estudiar y se puede ver que Giotto no solamente estaba plasmando las escenas bíblicas, sino que él estaba narrando lo que sucedía. Y entonces, por ejemplo, en el cuadro del descendimiento de la cruz, no es que nada más veamos a María sufrir, sino vemos también algunos apóstoles, vemos un cielo azul de fondo en donde los ángeles tienen caras de sufrimiento, o sea, realmente si tú acercas la obra y ves las caras, tienen caras de sufrimiento. Y así también, por ejemplo, en el beso de Judas, tú puedes ver la expresión de Cristo cuando sabe que Judas lo va a traicionar. Y es una de las características que empiezan a hacer a Giotto lo que es. Las expresiones o los intentos de expresiones que tiene en sus frescos, en la Capilla de la Arena, pues marcan un antes y un después en la historia de él como pintor y en la historia del arte para el futuro. Así que bueno, estas son las obras que quería resaltar, de las cuales yo quería hablar, las que están en la Capilla de la Arena. Actualmente se encuentra en Padua, se puede visitar, pero es muy difícil porque, bueno, es un lugar muy, muy, muy hermoso y muy importante para la historia del arte, entonces hay que reservarlo con mucha anticipación, ¿no? Y bueno, este es Giotto. Giotto fue un artista, fue de los grandes de su tiempo. Él sirvió de puente entre el mundo medieval y el renacentista, y pese a que sus obras fueron de carácter religioso, este sufrimiento, estas expresiones, este uso del espacio, de la perspectiva, de intentar deshacer el modelo estático y hacerlo narrativo, que se contase una historia, le sirvió para desprenderse de la mayoría de los artistas y de las pinturas de su época, que rayaban en lo bizantino y en lo plano. Y él, incluyendo perspectivas, técnicas arquitectónicas y las expresiones, logró trascender para el futuro y servir de puente y de inspiración para muchos artistas venideros, con lo que, bueno, vemos que Giotto también era un hombre de muy buena salud, ya que pese a la época se dice que vivió aproximadamente 70 años y contribuyó al arte como lo conocemos desde esa época hasta actualmente. Así que por eso el capítulo de hoy lo nombramos Giotto, contigo empezó todo, porque contigo va a empezar la segunda temporada, Giotto. Y también contigo empezó una época distinta en la historia del arte. Así que si les gustó este capítulo, si quieren aprender más de otros artistas o tienen alguna sugerencia de algún pintor o de alguna obra, no duden en poner sus comentarios, en mandar sugerencias al Instagram, en los comentarios de YouTube, en la retroalimentación de Spotify. Y bueno, compártanos con sus amigos, denle like, reproduzcanlo, pongan el clip en sus historias de Instagram, compartan en Twitter, en Facebook, donde quieran. Díganle a sus papás, a sus mamás, a sus abuelas, pónganme manejando, pónganme cocinando, pónganme donde sea, pero escúchenme porque eso había mucho. Y bueno, yo fui Mundo, este fue Yoto también, y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.